quiero contarles que va a haber un encuentro organizado por la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de La Plata, muy importante. Tiene que ver con una conferencia relacionada con el psicoanálisis, con la política y con la sociedad. Y para ello hemos invitado aquí a dialogar a Xavier Oñatibia, que es el vicedecano de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de La Plata. Un gusto saludarlo, Marcelo Mucci, junto con Margarita Torres y Lía Ayala, aquí en Radio Provincia. ¿Cómo está? Muchas gracias, un gusto estar compartiendo estos minutos con ustedes y bueno, agradecido de que nos tengan en cuenta, que nos hagan un espacio. Bueno, nos gustaría que nos cuenten en qué consiste precisamente esta actividad que se va a desarrollar en el próximo miércoles, ¿no? Así es un evento de carácter internacional que la Facultad de Psicología organiza el próximo miércoles a las 18 horas en sede de la propia facultad, en el Salón Auditorio. Consiste en la visita internacional de la prestigiosa psicoanalista, escritora y filósofa Elizabeth Roudinesco. Ella llega a Argentina en esa semana, la próxima semana, y traída por la Embajada de Francia, el Instituto Francés Argentino, la Biblioteca Nacional y el grupo Random Penguin, que hacen un esfuerzo conjunto para acercarla a nuestro país. En ese contexto nos ha elegido como única facultad, universidad, pública o privada, para brindar una conferencia. Por lo demás, va a estar en Buenos Aires en distintos ambientes que, bueno, que son más restrictivos, ¿no? Más restringidos por espacio, por dificultad de acceder a las entradas, etc. En este caso, la conferencia será libre y acceso libre y gratuito, ¿no? El licenciado, buen día, Margarita lo saluda. Buen día. Bueno, sí, para el mundo de la academia es una mujer de gran trayectoria, una figura internacional, alumna nada más ni nada menos que Todorov, Deleuze, de Certeau, Foucault, pero esta es una charla abierta a la comunidad. ¿Y en qué sentido puede hacer un aporte ella, desde el psicoanálisis, en la tramitación de estos nuevos malestares, ¿no?, de los que tanto se habla, incluso en la cotidianeidad de la gente? Sin embargo, a veces cuesta pensar que se puede conectar la academia con la vida cotidiana de las personas, y en este caso, a partir del planteo del psicoanálisis, la sociedad y la política. Bueno, es muy interesante ese señalamiento que usted hace. Precisamente la invitamos con ese título que acaba de presentar, Psicoanálisis, Política y Sociedad, para pensar juntos desde una articulación de saberes, porque esto excede el propio o el específico psicoanálisis, para pensar con otras disciplinas, incluso justamente las problemáticas actuales que afectan a la subjetividad, ¿no? Ella ha sido una adelantada en el ambiente intelectual, sobre todo en Francia, en Europa, a favor del matrimonio igualitario, por ejemplo, la gestación subrogada. Cuando un 70% de los psicoanalistas franceses, por ejemplo, estuvieron en contra del matrimonio igualitario. Sí. Y también haciendo un señalamiento crítico respecto de no quedarse enquilosado en la institucionalización, ¿no?, del saber aislado de la realidad de la población. Me parece que tiene una apuesta muy interesante en lo que nosotros nos sentimos representados, de poner el conocimiento académico al servicio de las necesidades y las problemáticas de la población. En el caso de la universidad pública esto adquiere un doble valor porque es la universidad sostenida por la propia población, el cual un compromiso ético de tener presente las demandas que la hora y el momento nos exigen. Claro, y es interesante pensar esto, ¿no?, de que se ha abierto a la comunidad, como recalcábamos hoy, y teniendo en cuenta los rasgos de la política actual, ¿no?, asignada un poco por la publicidad, por el marketing, como esa caída de los grandes relatos, de las ideologías, y cómo se entiende la política desde el psicoanálisis, y por qué la invitación de esta charla para la comunidad en general. Bueno, tiene múltiples puntos de ingreso esa pregunta. Para poner uno concreto, digamos, el debate respecto de la medicalización del padecimiento humano, sí, ¿no? Propiciar que el sufrimiento sea abordado desde la medicalización
está de la mano de los intereses de grandes corporaciones y grandes laboratorios que, bueno, ven incrementados sus negocios, por decirlo así, respecto de cómo se trata un problema psíquico subjetivo. O, frente a eso, poner en el tapete esa cuestión y poder darle espacio a la palabra, a la psicoterapia, digamos, ¿no? A la cuestión de los vínculos por sobre, como decíamos, la medicalización. Ahí tenemos un punto concreto que eso es política, en definitiva, ¿no? No hablamos de partidarización, hablamos de política. En sentido amplio, sí. En el sentido de tratamiento de la cosa pública, ¿no? La salud de la población es un problema político, es un problema público. Sí. Y entonces, cómo lo pensamos y cómo lo abordamos no es desde un lugar neutral, desde un lugar aséptico, ¿no? Se afectan intereses, cómo se lo piensa, en tal dirección o en otra. Claro. Entonces, esta destacada intelectual tiene posición tomada en este tema y en otros. Yo lo traigo como un ejemplo, ¿no? En el que ya se ha manifestado. Lo mismo que decíamos hoy del matrimonio igualitario. Claro. Hacer lugar a la realidad subjetiva de cómo dos personas se eligen y son felices viviendo así, o no hacerle lugar ni desde lo legal ni desde la ciencia, el conocimiento científico, ¿no? ¿Qué problemáticas subjetivas propias de esa relación se pueden ir recortando y estudiando, porque luego una de esas personas puede llegar a una consulta psicológica? Entonces, nuestra academia tiene la obligación de formarnos y conocer cómo son esas problemáticas, por ejemplo, ¿no? Claro. En esa relación, por ejemplo, recordemos que hasta no hace mucho la homosexualidad era considerado en los manuales de cierta psiquiatría, pero no hace mucho, como una perversión. Por ejemplo, claro, ¿no? O la cuestión de las elecciones transexuales, ¿no? Como una desviación, una perversión. Y eso es una posición política, considerarlo de esa manera, o considerarlo desde un lugar del respeto por la libertad, por la elección del otro. Sí, usted mencionaba el tema de la subjetividad, ¿no? Y qué interesante poder escuchar a una persona con esta trayectoria académica para darnos cuenta también que desde esa subjetividad, desde el padecimiento de cada uno, como usted decía, también se forjan las relaciones sociales, la intersubjetividad y los lazos sociales que hoy están en una época de grandes complicaciones, por decirlo así. Bueno, en esa sintonía, en esa línea, ella ha también desarrollado numerosos materiales respecto de lo que es la organización familiar, ¿no? A medio camino de esto que usted señalaba, entre lo subjetivo, lo social, bueno, está la familia, ¿no? Y cómo pensar las nuevas formas de organización familiar versus los temores de algunos lugares, de algunas posiciones que temen que el acceso a la igualdad de derechos en materia de prácticas sexuales tuviesen por consecuencia la disolución de la familia, ¿no? Claro, desde ciertas posiciones. Entonces ella da esta discusión, produce conocimiento, lo difunde, expone su pensamiento, ¿no? Respecto de lo que se ha denominado minorías, o antiguas minorías, podríamos decir, porque bueno, se van visibilizando cada vez más, ¿no? Entonces, cómo despatologizar, correr de lo anormal lo que son las distintas formas de subjetividad de nuestra población. Sí, y eso va a redundar seguramente en morigerar el sufrimiento de tanta gente que sufre, o las minorías que sufren estigmatizaciones, miradas estereotipadas, a veces en función del desconocimiento, ¿no? También. Del desconocimiento, de estigmas, de temores, de valores que por ahí son más segregacionistas. Claro. También es interesante, no solo para pensar nuestra realidad, sino hacer un intercambio, un diálogo respecto de qué está sucediendo en este momento en España, ¿no? Con un empuje y un ascenso de la derecha, ¿no? que tiene la problemática de las emigraciones, ¿no? De los pueblos africanos, que interpelan este mandato o este lema libertad, igualdad y fraternidad, por ejemplo, ¿no? Cómo se sitúa el psicoanálisis en tanto campo de saber y de conocimiento de la subjetividad respecto de un empuje y de una presencia de lo que podríamos llamar la derecha o la centroderecha europea.
Está claro. Oniativia, le agradecemos estos minutos interesantes. Recordamos entonces, será el próximo miércoles a partir de las 18 horas en el Salón Auditorio de allí, de la Facultad de Psicología, con entrada libre y gratuita. Muchas gracias por estos minutos. No, muchas gracias a ustedes por este apoyo a la universidad pública, y simplemente recordar que, bueno, aquellos interesados que estén dispuestos a venir, se lleguen con un poquito de tiempo, porque puede estar como muy lleno el lugar, ¿no? Perfecto, buena recomendación. Muy amable, ¿eh? No, a ustedes, gracias. Xavier Oniativia es el vicedecano de la Facultad de Psicología, con esta presencia internacional que será, reitero, el miércoles 6 de septiembre a las 6 de la tarde en el auditorio de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de La Plata.